Y hoy estamos muy contentos dando cierre a este ciclo maravilloso, Oxígeno. ¿Cuántos se han disfrutado esta serie Oxígeno? ¿Cuántos se han oxigenado? Amén. Gloria a Dios. Esta es nuestra quinta semana y hoy estamos entonces dando cierre a esta jornada, a esta serie Oxígeno. Recordando que hay situaciones en la vida que nos quieren robar el oxígeno. Hay situaciones en la vida que nos quieren robar la paz. Nos quieren sacar de nuestra tranquilidad, de nuestra quietud. Pero ¿sabes qué? Tenemos al Espíritu Santo, el Consolador, quien nos ha oxigenado. El Señor ha dejado su palabra. Su palabra es vida. Su palabra es vida y es verdad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de este tema, verdad inquebrantable. Vamos a prestar atención porque nos vamos a estar paseando por la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo deja un pasaje muy hermoso, deja una enseñanza maravillosa que nos conduce y nos acerca a Él. Con esta serie hoy vamos a estar cerrando y vamos a hablar sobre algunos puntos que nos permiten vencer aquello que nos roba el oxígeno. Recordemos que en semanas pasadas estuvimos hablando de la ansiedad, estuvimos hablando un poco de la soledad, estuvimos hablando de derribar los miedos, también mencionamos el hecho de la semana pasada, hablábamos de la depresión y cómo todos estos elementos nos roban el oxígeno, ¿cierto? Pero Dios quiere darnos algo mejor. Dios quiere darnos una verdad inquebrantable. Una verdad donde tú y yo podamos fundamentarnos. Una verdad donde tú y yo podamos cimentarnos de manera de que cuando venga la tormenta, cuando vengan las situaciones difíciles, estemos bien plantados. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero comenzar en esta tarde con este pasaje. Juan capítulo 8, versos 31 y 33. Dice, por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegarán a ser libres? Pues aquí está nuestro Señor. Vemos una vez más, imaginemos este escenario, nuestro Señor Jesucristo formando, educando, enseñando a todos los creyentes en su tiempo. Aquellos que le seguían, aquellos que en medio de situación realmente estaban viviendo, si vemos su panorama histórico, estaban viviendo tiempos difíciles. Resulta que el pueblo de Israel se encontraba bajo posesión y dominio de los romanos. Ellos estaban básicamente en una situación muy similar a la esclavitud. Dependían netamente de lo que los romanos hicieran. Desde su gobierno, su estructura estaba completamente intervenida por el Imperio Romano, en todo sentido. En este contexto cultural, Cristo habla de libertad. Cristo le dice, si permanecen en mis palabras, nótese, si permanecen en mis palabras, conocerán ¿qué? La verdad. Y la verdad nos hará libres. Ahora, cuando hablamos de la verdad, dentro del humanismo se ha interpretado mucho este tema. ¿Cuál verdad? ¿Qué es la verdad? Los filósofos han debatido durante décadas, durante años, ¿qué es la verdad? Algunos dicen, mi verdad, tu verdad, es lo que tú ves. Sin embargo, cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta que la verdad es absoluta. Algunos dicen la verdad es relativa, pero inclusive esa declaración de decir que la verdad es relativa es absoluta. Por lo tanto, concluimos que la verdad es absoluta. Si yo afirmo la verdad es relativa, eso es una verdad absoluta. No sé si me explico. Pero sabemos que la verdad es Cristo. Amén. Vamos a desglosar todo esto porque en este contexto yo también quisiera recordar históricamente una etapa que se vivió acá en Estados Unidos. Por allá en el año 1865 se dio la maravillosa abolición de la esclavitud. Un 18 de diciembre finalmente se da la 13ª enmienda constitucional de Estados Unidos, donde se declara la emancipación y la libertad de toda persona.
un evento maravilloso, un evento que trazó y marcó la historia de la humanidad en un antes y en un después. Ahora bien, tomando este ejemplo de la historia, yo quiero que prestemos atención porque hay algo interesante que ocurrió en esas fechas. Resulta que el que estaba como presidente en aquel tiempo era Abraham Lincoln. Abraham Lincoln emite una proclamación en el año 1863 donde declaraba la emancipación de toda persona, es decir, toda persona tenía que ser libre. Ahora, lo que me llama la atención es que todavía hubo personas que desde la declaración que se promulgó, todavía no les había llegado la información y seguían en esclavitud. Aun y cuando había un decreto oficial que lo declaraba personas libres, ellos no tenían por qué seguir cumpliendo directrices ni órdenes de su amo, sino que ellos eran completamente personas libres, pero aún vivían en esclavitud. Aun y cuando había un decreto presidencial en ese tiempo, aun y cuando tenían el ejército federal que lo respaldaba, pero tardó 2 años aproximadamente, y algunos piensan que hasta un poco más, porque en aquellos tiempos no había el internet, no había la comunicación tan rápido, así que esto retardó el proceso de que las personas realmente supieran que eran libres. Ahora, esta etapa de la historia de esta nación me recuerda de alguna manera cuando tú y yo en Cristo Jesús vivimos aún esclavos del sistema de este mundo. Vivimos aún con un pensamiento atado, con temores, con miedos, con incertidumbres, aún y cuando ya hay un decreto. Ya hubo un decreto en la cruz del Calvario que nos hace personas libres. Y alguno dirá, ¿libres de qué? Pues esto nuestro Señor Jesucristo claramente se refiere en primer lugar a ser libres del pecado. Por medio de la obra redentora en la cruz, Cristo nos hace verdaderamente libres. Ahora, no me quiero adelantar porque para poder llegar a este punto necesitamos retroceder un poquito en el pasado y quiero pasarme primeramente por la definición de esclavo. Vamos a ver la definición de esclavo en el Nuevo Testamento. Viene de la palabra griega doulos y significa un sirviente o esclavo en un sentido absoluto, sin derechos propios y completamente sometido a la voluntad de su amo. Este era el concepto de ser esclavos. De esto estaba hablando Cristo. Ahora, ya teniendo un poquito claro esta idea de la esclavitud, yo quiero que vayamos a Génesis, capítulo 3, versos 16 y 19, porque el ser humano entró en esclavitud del pecado en el momento de la caída. Y ya lo vamos a ver. Fíjense lo que sucede. Dice Génesis capítulo 3, versos 16 al 19. A la mujer dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo se llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos, presten atención, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste formado. Porque polvo eres, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Bueno, un pasaje que conocemos todo lo que estamos acá claramente de la Escritura, ¿cierto? Allí se generó el problema. Cae el ser humano en desobediencia, come del árbol del conocimiento del bien y del mal, y termina el hombre en una condición de esclavitud hacia el pecado. Termina el hombre siendo un esclavo. No podía el hombre tomar decisiones de la mejor manera sin caer en el mal, sin terminar haciendo lo contrario. Ahora, yo quiero resaltar de este pasaje dos aspectos. En primer lugar, el dolor
aparece 2 veces este término en hebreo, significa itzabón, este término dolor. Aparece 2 veces en ese contexto, en ese pasaje. Primero le dice a la mujer, dolor tendrás, ¿cierto? Que le dice, aumentaré mucho tu sufrimiento, con dolor darás a luz. Y al hombre le dice, con dolor comerás, espinos y cardos te producirá. Wow, yo pienso en todo esto y digo, fíjense entonces cómo entra el dolor, entra el sufrimiento. O sea que el pecado trajo dolor, trajo sufrimiento. Pero no se trata solo de un dolor físico, sino también de un dolor en el alma, un dolor en el corazón, un dolor en la mente, un dolor en todo nuestro ser. Por eso que tú y yo sufrimos cuando vivimos situaciones. Por eso que tú y yo nos duele cuando ocurren procesos, circunstancias en nuestras vidas. Y allí tú y yo sentimos el dolor. Aparte que físicamente si nos golpeamos, sentimos el dolor. Nótese que también dice la parte de espinos y cardos te producirá. Me llamó mucho la atención. El Señor me llevaba lentamente por este pasaje. Espinos y cardos. Es decir, que si no había espinos y cardos, para trabajar el hombre era mucho más fácil. No tenía que enfrentarse a elementos contrarios. Pero por causa de la caída del hombre, no solo el hombre, sino que toda la creación, es decir, todo el planeta, toda la tierra, cayó en maldición. Absolutamente todo. Ahora, dice, espinos y cardos te producirá. Esto me llama muchísimo la atención. Veamos, yo, de hecho, les confieso, lo de los espinos yo los conocía. Aquí están. Pero los cardos yo no los conocía. Estos son unos cardos, los que ven allá. Es una flor que está protegida por una serie de espinas. Ahora, lo hermoso, lo bonito de la vida había sido empañado de cardos y espinas. Lo más hermoso de la vida ahora estaba cubierto de espinos. Y yo quisiera que no se les olvide. ¿Podemos cambiar ese audio? Perdón. Hay un significado literal y es que el tema de los espinos y los cardos causa resistencia y es difícil de trabajar, es frustrante. El trabajo que era un placer se convierte en esfuerzo y lucha. Trabajar era un placer y ahora se convierte en esfuerzo y lucha. El pecado introdujo la frustración y el desgaste en el esfuerzo humano. Lo hemos estado viendo en esta semana. Hemos estado hablando de la sanidad interior con el oxígeno, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta cómo estas circunstancias también producen daño en nuestra alma. Aquí estamos hablando del daño físico o lo que vino por causa de la caída, toda la adversidad que se genera. Pero ahora veamos el daño espiritual y el daño del alma también. En sentido más profundo, espinos y cardos simbolizan las dificultades internas que nacen de la caída. Pensamientos negativos, culpas, ansiedad, enojo, orgullo, todo aquello que nos puede pinchar o herir nuestra paz interior y que nos pueda robar el gozo. Entonces fíjense todo lo que se genera cuando vemos este tipo de circunstancias por la caída del hombre. Romanos capítulo 8, verso 6 dice, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del espíritu es vida y paz. Repito, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del espíritu es vida y paz. Como nuestra carne quedó en caída, porque en el momento que el hombre come del fruto, le dijo, no comas de él porque ciertamente morirás, le dijo Dios al hombre. Y por consecuencia, ahora su carne tenía que morir. Y ahora la intención de su carne lo iba a llevar a la muerte. Ahora la intención de su carne lo iba a desviar del propósito de su vida. Pero la intención de Dios o del Espíritu de Dios es vida y paz. Gloria a Dios. Vamos a ver, quiero presentarte pasos
para establecerse en la palabra de Dios, conocer la verdad y alcanzar la libertad plena en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver el primero de ellos. ¿Está listo? ¿Está preparado? Después de todo lo anterior, después que vimos el inicio, la caída del hombre y todo lo que se suscitó, que se genere espinos y cardos, situaciones que nos causen heridas, situaciones que nos causen dolor, situaciones que nos ponen en conflicto, inclusive con nosotros mismos. Ahora tenemos a Cristo que nos dice que permanezcamos en su palabra. Y este es nuestro primer punto. Quiero invitarte a que permanezcas en la palabra de Dios. Y esto es fundamental. Para poder vencer y tener libertad plena en Cristo Jesús, necesitamos, número uno, permanecer en su palabra. Vamos a ver el pasaje, Juan capítulo 8, verso 31. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Wow. Subrayamos allí: si ustedes permanecen en mi palabra. Déjenme decirles que actualmente lo más atacado que tenemos los cristianos es la palabra de Dios. Se ha levantado cualquier elemento contrario que contradice o que apunta en contra de la palabra de Dios. Toda la humanidad ha buscado la manera de desestimar. No, es un libro viejo. No es un libro escrito por hombres. No, ese es un libro de una sociedad. ¿Qué nos va a enseñar ese libro? Y han tratado los seres humanos de quitarle el valor a la palabra de Dios. Si te quitan la palabra de Dios, si te roban la palabra, ¿cómo te vas a cimentar? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y es que déjame decirte algo. Hay algo maravilloso en la palabra de Dios. El primer aspecto que sigue a continuación es: el Señor creó todo por su palabra. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Salmo capítulo 33, verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios dijo y fue. Dios habló y sucedió. Por lo tanto, la palabra de Dios es vital para nosotros. Hay otro pasaje en Hebreos que no está allí, pero se los leo acá. Dice Hebreos 11:3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así de poderosa es la palabra de Dios. Los científicos tratan de entender las cosas y la ciencia parte desde lo material, y es entendible. Dicen qué es lo que es medible, qué es lo que se puede estudiar, qué es lo que se puede medir, qué es lo que se puede calcular. Pero ¿cómo calculas el poder de Dios cuando hizo las cosas con el poder de su palabra? Nuestra mente queda corta. No dan los números, no dan las matemáticas para comprender algo tan profundo que Dios hizo al momento de la creación del universo. Han tratado de explicar físicamente, matemáticamente, numerito, ecuación, física, química, y más bien cada vez que estudian, corroboran más la palabra de Dios. Encontramos ciertos elementos en el cuerpo del hombre. Magnesio. Encontramos algunas ¿cómo se llama? Partículas en el cuerpo humano, moléculas que estaban en la tierra. Corroboran que ciertamente el hombre fue formado de la tierra. Y no solamente que fue formado de la tierra, pero no han dado la explicación de por qué las células viven. Han tratado de encontrar, la estudian, se meten con los microscopios, tratan de ampliar y entender. Han tratado de imitar en laboratorios, ver cómo ponen una célula que viva. Y es tan complejo que no han podido dar vida a células
Han podido clonar, pero de una célula viva, de donde hay vida ya. Pero no han podido crear vida de cero. Han intentado, con números, con cálculos, demostrar que ellos también son una especie de semidios que pueden hacer la vida. Y se les ha hecho difícil y cuesta arriba. Y nunca lo lograrán. Porque Dios creó todo por su palabra. Dios hizo todo por su palabra. El siguiente aspecto, el Señor te sustenta con su palabra. Fíjense la importancia de la palabra de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué hace? ¿La sustenta qué? ¿Todas o algunas? Todas las cosas con la palabra de su poder. Con el poder de la palabra de Dios te sustenta. El poder de la palabra de Dios te va a ayudar. Cuando pases en el momento difícil, cuando venga la tormenta, cuando vengan las dificultades, la palabra de Dios te va a ayudar a mantenerte firme. Porque en ella encontrarás vida. Porque en ella encontrarás lo que Dios te quiere hablar. Amén. El siguiente es que el Señor nos limpia también con su palabra. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 15, versos 3 al 4 dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ustedes están limpios por la palabra que he hablado. Esto lo dijo el Señor. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Pero quiero irme al verso anterior, el verso 3, que dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Necesitas ser limpio. La palabra de Dios lo hace. La palabra de Dios te limpia. Cuando tienes dudas, cuando tienes preguntas, cuando no sabes qué responder, cuando no sabes qué hacer, en ella vas a encontrar respuestas, especialmente en Cristo. Usted busca en la Biblia y usted escudriña, usted va a encontrar respuestas que no se imaginaba que conseguiría, pero ahí están, escritas. Han sido reveladas las escrituras, pero no hay momentos que no todo el mundo se le ilumina lo que fue escrito por inspiración. No a todos se le ilumina lo que está allí, porque algunas cosas han estado escondidas, pero hay algunos que comienzan a leer y consiguen las respuestas. El siguiente aspecto, número 2, es que el permanecer en tu palabra te va a ayudar ¿a qué? A conocer la verdad. Juan capítulo 8, verso 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El primer aspecto en este sentido es: en el Hijo encuentras la vida eterna. En el Hijo encuentras la vida eterna. Juan capítulo 3, verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Déjame decirte que ya Cristo se bebió la ira de Dios en la cruz del Calvario. Él dijo: yo voy en rescate de ellos. Ocupó el lugar que tú y yo merecíamos. Ocupó el puesto para poder en la carne Dios darle fin a aquello que tantos nos hace daño, que es el pecado. Porque déjame decirte que los primeros heridos por el pecado somos nosotros. El pecado es tan fuerte que te puedes herir a ti mismo con pensamientos contrarios. Tu propia carne a veces te dice: yo no valgo, no puedo, ¿cuándo lo logro? ¿Cómo lo logro? No, yo no lo voy a lograr. Es que yo no sé. Es que yo no soy inteligente.
Tal vez tus padres te lo han dicho desde niño. Tal vez alguien te dijo que no podías hacerlo. Tal vez alguien te dijo que no podías alcanzar las cosas. Y quizás por algún tiempo creíste algunas mentiras. Pero Cristo ocupó nuestro lugar. Cristo se llevó aquello que nos hace daño, que es el pecado. El pecado nos hacía daño y Cristo dijo, yo voy y lo rescato. Yo voy y recibo, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. A veces nos cuesta entender esto. ¿Por qué la ira de Dios? ¿Les parece poco todo lo que ocurre en la humanidad? Guerras, hambres, muertes, cosas terribles. Yo recuerdo que cuando yo estudié Derecho, y en una de las materias que yo veía era criminalística. Y en una de estas materias estudiaban lo que se llama la punta del iceberg. Es decir, lo que se conoce. Y muchas veces lo que nosotros nos enteramos son cosas que conocemos. ¿Cuántos han visto casos terribles, hechos lamentables, hechos, valga la redundancia, en manos de hombres? Cosas que han hecho los hombres terribles. ¿Cuántos lo han visto en las noticias? Todos los que estamos aquí, ¿verdad? Por causa del pecado han ocurrido cosas espantosas. Por eso que Dios dijo que la paga del pecado es muerte. Y el pecado nos separa de Dios. Pero Cristo intervino para volvernos a conectar con Dios. Para hacer el vínculo que conecta con el Padre. Le dijo, ¿sabes qué? Yo me llevo esa ira bien justa, porque la ira de Dios es justa y santa, y la recibió en la cruz del Calvario, para que en la carne fuese vencida para siempre. Y por medio de su obra de redentora, solamente te basta creer. El mismo Dios que estableció, que pidió justicia, Él mismo se encargó de ocupar tu lugar. Para que usted no llevara el precio, para que usted no pagase el precio, sino que Él iba a ocupar tu lugar ahí en la cruz del Calvario. ¿Quién actualmente, si alguna persona comete un delito y lo presentan ante un juez, quién se atreve a decir, no, señor juez, la pena que le va a dar a él de muerte, démela a mí? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Nadie. Pues Cristo lo hizo. La pena de muerte que le correspondía pagar al hombre, la pagó Cristo. Para que por medio de Él tengamos vida y vida eterna. Vida y vida en abundancia. Así que en el Hijo encontrarás la vida eterna. En el Hijo encontrarás también el camino. Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Él es la ruta. Yo soy el camino, la verdad. Fíjense, si permanecen en mis palabras, conocerán la verdad. Usted conocerá a Cristo. Conocerá el corazón de Dios. Conocerá el propósito de Dios para su vida. Usted va a entender que tiene un Dios que le ama. Usted va a entender que tiene un Dios que quiere lo mejor para ti, que quiere levantarte, que no te quiere ver en derrota, que no te quiere ver frustrado, que no te quiere ver triste, que no te quiere ver apagado, sino que te quiere ver contento, formado, feliz, andando, levantándose. Porque ese es nuestro Dios. Dios es un Dios de amor. ¿Es justo? Sí, vaya que es justo, claro que sí. Pero es tan justo que envió a su Hijo en nuestro rescate. Por eso que nuestro salvavidas es Cristo. Nosotros estábamos destinados a estar en alta mar y a ahogarnos. Pero Dios dijo, no los voy a dejar morir. Voy a enviar a mi Hijo en su rescate. Así que todo aquel que se está ahogando en alta mar y se está muriendo, solamente extienda su mano y Cristo lo va a sacar. Solamente extienda su mano y Cristo lo va a tomar. Solamente tienes que creer. En el Hijo encuentras una nueva identidad también. Juan capítulo 1, verso 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios.
tienes una nueva identidad en Cristo. Tienes algo que te identifica. Ya no eres solo creación de Dios, ahora eres hijo, hija de Dios. Fíjense cómo permanezcan en mi palabra, dijo Jesús, y conocerán la verdad. Cuando comienzas a conocer a Cristo, descubres entonces tu propósito. Descubres por qué fuiste creado y creada. Descubres qué es lo que Dios tiene para ti. Esto nos conecta directamente con el tercer punto en esta tarde. Y nuestro tercer punto es: vive la libertad. Y aquí me quiero detener. Repaso otra vez brevemente. Venimos hablando del oxígeno de Dios, ¿cierto? Venimos hablando de las circunstancias que nos roban el oxígeno. Pero para que ya el oxígeno no nos sea robado, es decir, lo que ya Dios nos dio, usted tiene que vivir la libertad. Y vivir la libertad de Cristo significa caminar como lo que a usted le corresponde caminar. Significa que usted tiene que andar como Dios te pide que andes. Aquí pudiera llevarme toda la tarde profundizando aún más en más cosas, pero quiero ser puntual y quiero ser breve. Vive la libertad. Vamos a ver el pasaje Juan 8:33. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú llegarán a ser libres? Ah, ¿no eran esclavos los judíos? No, vamos atrás, perdón. Vamos atrás. ¿Cómo vamos a ser libres? ¿Cómo los judíos realmente eran libres? Si vivían bajo el poder y dominio romano. ¿Cierto? Vamos acá. Vamos a ver este escenario. Los judíos, ¿físicamente eran libres? No. ¿Vivían bajo el dominio romano? Estaban asediados, su pueblo había sido saqueado, había sido llevado en cautiverio en varias oportunidades. Estaban ahora en manos de otros gentiles. Físicamente no eran verdaderamente libres. Pero fíjense cómo los judíos creían que eran libres. Pero ahí está un punto físicamente hablando. Pero no solamente Cristo estaba hablando de lo físico, Cristo estaba hablando de lo espiritual. No solamente que eran esclavos físicamente del imperio romano, sino que espiritualmente eran esclavos del pecado. El pecado los separaba de Dios y su orgullo, su corazón orgulloso, no lo veía. Por eso ellos preguntaron, los judíos, dicen, somos descendientes de Abraham. Espérate, somos judíos, descendientes de Abraham. Y jamás, nótese que dice que jamás hemos sido esclavos de nadie. Pobrecitos. Ah, no eran esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú llegarán a ser libres? Pero así eran los fariseos. Y aprovecho aquí una pequeña pausa, porque puede ser que hayan personas que cuestionen. No, yo soy libre. Oh, sí. Intenta por un día no hacer algo malo, a ver si puedes. Intenta un día no tener un pensamiento malo, a ver si puedes. Intenta un día no cometer absolutamente nada malo y depende de ti solamente, a ver si puedes. ¿Quién puede durar un día? Bueno, vamos a ponerle un poquito más. ¿Quién puede durar 3 días? Bueno, vamos a darle un poquito más de plazo. ¿Quién puede durar una semana sin hacer algo malo? Bueno, vamos a darle un mes. No, bueno, vamos a darle 6 meses, 1 año. ¿Puede durar 1 año sin hacer algo malo? No hay manera. Por lo tanto, existe la esclavitud del pecado. ¿Cómo te quita la esclavitud del pecado? Algunos dirán, yo no mato a nadie, yo no robo a nadie. Ah, no, y no le desea el mal a nadie. No envidias a nadie. No adulteras en tu corazón con ver a la mujer ajena.
Porque una cosa es lo que se ve afuera, la apariencia, la carátula, la portada, pero otra cosa es lo que pasa aquí adentro. Por eso que el cambio que Cristo nos llama viene de adentro hacia afuera. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres. Aquí hay algo maravilloso. Mientras meditaba en esto, ocurren dos cosas, quiero mencionarlas para que entendamos. Algunos dirán, bueno, pero yo estoy en Cristo, pero todavía hago cosas malas. Claro que vas a hacer cosas malas. Espiritualmente hablando y posicionalmente hablando, usted es hijo, ¿cierto? Pero no solamente es hijo, ya a usted se le emitió un decreto que usted es libre del pecado. Porque alguien ocupó su lugar, alguien pagó el precio. Ya espiritualmente hablando, posicionalmente hablando, usted es libre del pecado. Hay algo que se llama santidad progresiva. ¿Qué tiene que ver la santidad progresiva? Que ahora, por amor, yo en agradecimiento comienzo a caminar con Cristo. Y comienzo a quitarme cosas que me hacen daño a mí mismo. Porque su palabra me limpia. Llegaste al trabajo porque te paraste tarde y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Es que había un tráfico terrible. ¡Mentira! Diga la verdad. Me quedé dormido. Pero así. Un tráfico. Usted viera la cola, la fila inmensa. Hubo 2 muertos incluso. Algunos. Hubo hasta 2 muertos, dice. ¿Y dónde salió eso? No sé, véalo por ahí por Facebook. Okay. Voy a decir algo que me da risa, pero no voy a decir voy a decir el pecado, más no voy a decir el pecador, para que se rían. No hay nada malo. Yo conozco una persona que lo estaban esperando en un lugar para una reunión. Y yo escuchaba que desde el baño, ¿aló? Oh, sí, ya estoy aquí en plena cola, pleno tráfico aquí en la autopista. No, hermano, esto está feo, yo creo que hubo un muerto y todo aquí. Y yo lo escuchaba en el baño, y yo, qué barbaridad. Pero así somos. Ahora, cuando usted llega a Cristo, usted asume responsabilidad. Y usted dice, hermano, estoy aquí pegado en el baño, me paré tarde. Perdóname, voy tarde. Pero apenas me vista, llego allá. Bueno, dijo la verdad. Comienza a asumir responsabilidad. Esa es la obra que hace Cristo. Comienza a ser usted transformado. Y usted cuando va a decir que estoy aquí en tremendo problema, no, hermano, el Espíritu Santo te recuerda, pajarito, ¿vas a mentir? ¿Vas a mentir? Señor, perdóname. Y usted le va a decir, no, hermano, me paré tarde. Me quedé dormido. Diga la verdad. Yo estoy seguro que la persona va a valorar que usted le diga la verdad. Va a valorar más que usted diga, sea genuino, diga la verdad de lo que pasó. Hay algunos que se pasan de verdadero, no es cierto. Jugando. Pero fíjense lo que dice la Escritura. Vive la libertad de Cristo. Vive la libertad de Cristo porque lo primero que ocurre es que ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay condenación pues para los que están en Cristo Jesús. Que Dios va a emitir el juicio, sí, pero somos libres. A usted cuando lo presenten delante del Señor y le saquen el expediente, ay papadito, mira todo el desastre que hiciste. Y un archivo así, un expediente, se lo van a poner al juez, el Señor. Se lo van a poner ahí bien grueso, sí. Pero cuando abra la carpeta,
Va a decir pagado en la cruz del Calvario. Tetelestai fueron las palabras que dijo Cristo en la cruz. Consumado es. Ya Él pagó. Ya Cristo pagó el precio. Ahora viva usted en Cristo agradecido. No porque tiene que ganarse el ticket para ir para el cielo. No, el ticket y la salvación fue gratis. Dice que por gracia sois salvos. Por la gracia de Dios. Cuando usted creyó y usted se arrepintió, usted recibió el regalo de la salvación. Usted no pagó nada, eso fue gratis. Pero ahora usted está llamado a vivir en Cristo. Ahora usted está llamado a imitar a Cristo. Ahora usted está llamado a caminar con Cristo. Ya no hay condenación, vive la libertad. Pero a veces nos torturamos por lo que hicimos. Yo debía haber hecho esto, si no, ya no se torture. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Corrija lo que tiene que corregir, sí, pero continúe caminando con Cristo. No vuelva allá atrás. Lo siguiente es que nunca morirás. Nunca vas a morir. Juan capítulo 8, verso 51. De cierto les digo, que si alguno guarda mi palabra, nunca verá la muerte para siempre. Y la prueba fue el mismo Cristo. Cristo resucitó. Cristo venció la muerte y volvió a la vida. Resucitó. Y la esperanza que por medio de su resurrección nosotros seremos resucitados en Él. Nosotros tendremos vida eterna. Todos nosotros, dice el apóstol Pablo, que si no te vas con Cristo en la muerte, cuando Él venga te vas a ir con Cristo. Una de dos. Entonces dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a los que hayan quedado vivos. Los que hayan quedado vivos van a ser transformados. Los que ya murieron físicamente van a resucitar en vida eterna. Con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo. Porque Cristo resucitó, porque Él vive, nosotros viviremos. Amén. Así que nunca morirás. Puede ser que te toque pasar por la muerte física, pero no vas a pasar por la muerte espiritual. Puede ser que te toque despedirte de este planeta por un breve momento, pero vivirás para siempre con Él. Tu alma, tu ser, tu espíritu vuelve a Él. El siguiente aspecto es, Jesús se llevó los espinos y cardos. ¿Se acuerdan de los espinos que le mostré? ¿Usted se recuerda de esos cardos y esos espinos que produjo la tierra para producir dolor? Fíjense lo que pasó en Mateo capítulo 27, verso 29. Dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado la rodilla, delante de él le escarnecían, lo insultaban, diciendo, salve, rey de los judíos. Si a usted no se le revela que hasta los cardos y las espinas Cristo se las llevó en la cruz del Calvario, no sé qué más te lo va a revelar. Pero fíjense lo que hizo Jesús. Aún las espinas, aún los cardos, se lo llevó en la cruz del Calvario. Yo quiero que pongamos esta imagen. Jesús tomó sobre sí los espinos y cardos del pecado por amor a ti. Lo que te hería, lo que te lastimaron, lo que te dijeron mentira de ti. Yo no sé tu historia, tu background, qué viviste, qué pasaste, qué sucedió en tu vida. Quizás las espinas de la vida se clavaron en tu corazón. Quizás te tocó pasar por cosas que no querías pasar. Quizás hubo abandono. Quizás hubo heridas. Quizás te dejaron.
quizás te insultaron, quizás te menospreciaron. Pero Cristo en la cruz del Calvario se llevó esas espinas. Las espinas de la mentira que te atacan, las espinas del pecado, esos pensamientos negativos que te vienen, esas circunstancias que te rodean, que te afectan en lo emocional, en lo físico, esa ansiedad, esa depresión, esa tristeza, ese proceso por el que pasas. Déjame decirte que ya Cristo se lo llevó en la cruz del Calvario. Y ahí está la prueba. Las espinas fueron clavadas en su cabeza. ¿Usted cree que un soldado romano no sabía eso? ¿Usted cree que un soldado sabía? Oh, sí, vamos a hacer que el Génesis, por allá decía en el principio, que espinos y cardo iba a producir, vamos a poner una corona de espinas. Pero eso muestra y evidencia de que nuestro Dios, hasta de los pequeños detalles, se encargó de corregirlos, acomodarlos, redimirlos en la cruz del Calvario.